Bienvenidos a la semana número 2. En esta semana vamos a tratar sobre los herbicidas y más específicamente su modo de acción. El profesor a cargo en esta semana es Sebastián Ramírez. Bien, en cuanto a los herbicidas, la definición que tienen los herbicidas es que es una sustancia química fitotóxica que altera la fisiología de la planta por un periodo relativamente largo, afectando severamente su crecimiento, ocasionando problemas. Bueno, el método de control tiene varios tipos, que son el control legal, control biológico, control cultural, control físico, mecánico y el químico. En cuanto a lo legal, hay dos instituciones que son la FAO y la SENASA. En lo biológico tenemos tres tipos, que son el clásico, el aumentativo, que en ella incluye el inoculativo, el inundativo. Y por último el conservativo. Para el clásico, la maleza exótica con agente de control introducido. Ahí da el claro ejemplo de este método clásico. Para el aumentativo inundativo. Cuando el agente de control no se reproduce naturalmente, por lo tanto se debe liberar continuamente el herbicida. En cuanto al aumentativo inoculativo, el agente de control sí se reproduce y por lo tanto solo hay una sola liberación. Para el conservativo, cuando contamos con los recursos naturales y nos dedicamos a mantenerlos activos y en niveles apropiados. En la pantalla mostramos otro de los ejemplos para este caso. En cuanto al cultural, las técnicas que interfieren en el ciclo y propagación de la maleza. Ahí tenemos una imagen que puede representar esa situación. Tenemos los tipos de rotación, cultivos de cobertura, cultivos intercalados, fertilización y siembra. En esta pantalla mostramos el trigo y la soja. Mostramos también el ciclo que se produce en la siembra y los tipos de productos que obtenemos. Bien, en cuanto al método físico, tenemos la solarización. Como vemos en pantalla, tenemos una imagen de productores tapando con una capa plástica la planta que se desea quemar en este caso. Para el método mecánico hacemos referencia al uso de implementos manuales, maquinarias para manejar malezas.
En cuanto al proceso químico, principal método para controlar malezas en grandes superficies. El proceso de presiembra en siembra directa. Se pueden utilizar para barbecho y algunos son esenciales para la siembra directa. La presiembra en labranza convencional, algunos debe ser incorporado como la trifuralina, foto en descomposición o tribocarbonatos. La preemergencia son aplicados después de la siembra del cultivo pero antes de su emergencia, y acá damos el ejemplo. La posemergencia, cuando se aplican luego de la emergencia de la maleza o el cultivo, no es aconsejable que se apliquen cuando la maleza tenga más de 2 o 3 hojas. El modo de acción del herbicida son por contacto y sistémicos. Por contacto tenemos el paraquat y sistémicos el glifosato. Para el contacto nos dirá su movimiento de la planta, siendo en este caso mayor o igual a 4. Para el sistémico, como es el caso anterior, usamos el mismo aunque sus valores son menores a 4. Por ejemplo, el glifosato. Rutas de ingreso de un herbicida a la planta. Tenemos dos, la polar y la no polar. La polar ingresa asociado como un glifosato y la no polar ingresa en estado molecular como gramicidas. La selectividad es la capacidad que tiene un herbicida de ejercer su acción sobre una maleza y no eliminar el cultivo. Las causas de la selectividad son muchas. En esta pantalla mostramos un gráfico de los factores que determinan en esta pantalla se ven los factores ambientales donde influyen el clima y el suelo. Esta pantalla es de cuadros de técnicas agronómicas. Los herbicidas aplicados al suelo, la absorción o remoción por plantas, llegan a planta por flujo nasal. Las formas de absorción son por raíces, que afecta
las materias radiculares por raíces que afectan sistemas radiculares, por raíces y vástagos. La absorción. Cuando un herbicida es retenido por la fracción sólida del suelo, puede ser muy fuerte, moderado o débil. Escurrimiento e infiltración. Para ello se utiliza el coeficiente GLS. Los factores que determinan el éxito del control. Una planta creciendo óptimamente es controlada óptimamente. La resistencia. Hablando de números, 367 biotpos, 200 especies, entre ellas 115 dicotláconeas y 85 monoculares. Grupos químicos más comunes son los inhibidores ALS, inhibidores fotosistemal y los inhibidores de ACC. La tolerancia o resistencia se suele llamar a la tolerancia como una medida de menor resistencia, pero si es así, ¿por qué no llamarla moderadamente resistente? La tolerancia es la habilidad heredada de una especie para sobrevivir y reproducirse luego de la aplicación de un herbicida. La resistencia es la habilidad heredada de un biotipo para sobrevivir a una aplicación herbicida a la cual la población original no aguanta. El primer caso de resistencia. Los tipos de resistencia son cruzada al mismo sitio de acción y múltiple a diferentes sitios de acción. Los mecanismos de resistencia son modificación del sitio, mejora en la detoxificación, reducida absorción y o traslocación. ¿Cómo se produce? La diversidad genética más la presión de selección.